Hola amigos, ¿cómo están? Estamos súper felices de encontrarnos nuevamente en este segundo capítulo del estudio de la lección de la escuela sabática de este trimestre. Hola Belén, Hola estamos Cris, nuevamente aquí. ¿Cómo has estado? muy bien, gracias a Dios. Estoy muy contenta de estar participando en esto. Ha sido una semana muy bendecida. ¿Cómo has estado tú? Muy bien, sabes que tenemos un invitado especialísimo. Eh, es un English teacher. Oh, Sí, pero la lección va a ser en español. Sí, en Ah, muy español. bien, Bueno, muy nuestro bien. invitado es Ítalo Fopiano, él es el maestro de la clase de inglés de nuestra Bienvenido. iglesia. Bienvenido, Gracias. Ítalo. Y vamos a comenzar con una oración, ¿qué les parece? ¿Puedes Ujú. orar, Belén? Claro, por supuesto, oremos. Padre amado que estás en el cielo, Señor, gracias porque tú nos has dejado tu palabra y a través de ella podemos conocerte, Señor. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestros ojos para poder aprender sobre la lección que tú nos has traído esta semana. Quédate con nuestro invitado especial, que es el hermano Ítalo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la lección de esta semana, conociendo a Dios. Mm. ¿Qué significa conocer personalmente a Dios? ¿Y cómo eso debería afectar nuestra vida diaria, Ítalo? Es una muy buena pregunta. Sí. Y yo quisiera partir refiriéndome un poco a cómo el autor lo introduce en la lección de este trimestre. Mm. Siguiendo esta temática de crecer en una relación significativa con Dios, el conocimiento de Dios se constituye en algo fundamental. Por lo siguiente, nosotros sabemos que a través de los tiempos la imagen de Dios se ha visto, digamos, distorsionada, especialmente estas últimas 2 décadas. Se crean prejuicios y conceptos de la divinidad que están muy distantes a cómo está descrito en las Escrituras. Pero así como la lección utiliza la metáfora de una carrera, particularmente la maratón, Lo comentamos la semana pasada. muy bien, para ilustrar el camino con el Señor, también el conocimiento de Dios es como una carrera, porque se va creciendo, se construye en la medida que nosotros crecemos, estudiamos las Escrituras, Ujú. vivimos experiencias o contemplamos la naturaleza, y también cuando nos relacionamos. En la lección de esta semana se aborda el tema del conocimiento de Dios o conociendo a Dios. Pero, ¿cómo alcanzamos el conocimiento pleno de Dios si los designios de Dios son insondables Ujú. o incluso están más allá de nuestro entendimiento? Difícil, ¿verdad? Como lo señala, por ejemplo, el profeta Isaías en Mm. el texto de Isaías 55:9. De hecho, llega a ser un desafío porque te dice, su carácter debe ser dado a conocer y se transforma en ese Ujú. desafío. Mm. Entonces, sin embargo, vemos que se insiste en el conocimiento de Dios. Nos enfrentamos entonces a una paradoja, Mm. porque por un lado, Dios que se encuentra en el reino de los cielos, y por otro lado, tenemos los seres humanos que estamos aquí en la tierra, limitados Ujú. con nuestra naturaleza humana. Sin embargo, vemos que Dios se revela al hombre. Y uno de los ejemplos es, por ejemplo, lo que ocurrió con el rey Nabucodonosor, Mm. en que a través de un sueño le revela el futuro por medio del profeta Daniel. Sí. Entonces Dios revela sus secretos al hombre de distintas maneras, como por ejemplo esta ilustración. Mm. Pero esta misma dinámica nosotros también la vemos en la creación. Dios creador, creando las cosas, pero Ujú. después en el segundo relato vemos un Dios cercano al hombre, que pasea con Adán y Eva. Y Eva, ¿Mm? claro. Un Dios cercano. Pero también esta misma tensión, digamos, la vemos en un comienzo en la relación entre Dios creador y también Dios salvador. Mm. Me estoy refiriendo particularmente al texto de Génesis 3:15. Ujú. Mm. Bueno, esta verdad tiene implicancias, como le indicaba, fundamentales para nosotros porque condiciona de cierta manera nuestra adoración a un Dios que es majestuoso y poderoso al mismo Mm. tiempo, que no solamente es el creador del cielo y la tierra, sino del universo, pero también es un Dios amante que se aproxima a nosotros. Por ejemplo, Dios con nosotros, Mm. el concepto de Manuel que encontramos en Isaías 7:14, por ejemplo. Mm. La lección nos hablaba sobre los atributos de Dios Mm. y uno de esos atributos es que Dios es santo. Ahora, ¿qué significa realmente de que Dios sea santo más allá de que sea moralmente perfecto? Antes de responder a la pregunta sobre la santidad, quisiera referirme al concepto de atributo
¿Qué es un atributo? Bueno, se le define como algo que aceptamos generalmente sin mayor observación o cuestionamiento, porque son las cualidades o propiedades de un ser. Son, podríamos decir, casi axiomáticas. No quisiera quedarme con esa palabra, pero las aceptamos como tales, Claro. porque son inherentes a ese ser. Claro. Sin embargo, estas son reveladas en las Escrituras desde el Génesis, digamos, cruzando toda la Biblia hasta el Apocalipsis. Y particularmente Satanás, desde el comienzo, intenta distorsionar los atributos de Dios. Por ejemplo, cuestiona inmediatamente a Dios cuando, digamos, conversa con Eva. Claro, ¿Acaso ahí es Dios el te primer dijo? caso que Claro, se ve. Claro. por ejemplo. Una manipulación de la Justamente. percepción. Entonces, la primera pregunta en relación a la santidad de Dios es un atributo, porque es inherente al ser. Podríamos decir que son características inmanentes de Claro. Dios, que están unidas a este ser. Claro. ¿Y cómo, siendo él un ser santo, puede relacionarse con nosotros, que somos seres tan imperfectos? Está relacionado un poco con la paradoja anterior. Sí, y Pero- también con la otra temática Sí. que sigue. Sí. Porque ¿qué significa que sea santo? Que es apartado del mal, Ya. que no hay mal con el que no hay, él es vacío de pecado o de Claro. maldad. Por lo tanto, está separado de todo lo que es maligno. De ahí que se genera esta dificultad o esta enemistad, como se escribe tanto en el Antiguo Sí. como en el Nuevo Testamento. Y parece que es un atributo importante porque en la Biblia quienes han tenido un encuentro con Dios lo manifiestan. Por ejemplo, Moisés, Isaías, Ezequiel, Daniel, Juan. En el caso de Moisés, inmediatamente él se postra, se quita su calzado, porque entiende que está frente a un ser que es majestuoso y que es apartado del mal, y él siendo aún pecador. También se observa en el libro de Apocalipsis, cuando se describe a los 4 seres vivientes que día y noche dicen santo, santo, santo es Él. Entonces, esta es una característica que podría decir que precede a las otras, Sí. como lo podemos mencionar más adelante, porque hay otros Sí, atributos hay de otras Dios, por Atributos de ejemplo. Dios, claro. Me parece. Belén, aterricémoslo un poco a nuestra vida. Dime, si nosotros queremos representar dignamente a Dios, ¿y cómo vamos a ser santos? ¿Cómo se va a manifestar Wow. esa santidad en nuestra vida? Y más todavía, ¿cómo deberíamos manifestar la santidad en nuestra iglesia? Mira, es una interesante pregunta, Cris. Lo primero que quiero tomar un poco lo que dijo el hermano Ítalo y especificar una separación. La santidad divina no es igual a la santidad humana, ¿sí? Eso es lo primero. O sea, nosotros no podemos aspirar a esa santidad porque es algo que es propio de Dios, como lo explicó nuestro hermano Ítalo. Entonces, lo primero, pienso que hay que decir de que la santidad no se trata de reglas. ¿Sí? Muchos, por ejemplo, fariseos caían en reglas considerando que podían ser santos, ¿sí? Pero hemos visto en la Biblia de que en realidad no se trata de reglas, sino que se trata de algo más. Y tú me hiciste una pregunta muy interesante que es ¿cómo podemos en nuestra iglesia? En nuestra iglesia. Bueno, yo pienso que la santidad tiene que ver con cómo alineamos nuestro corazón con Dios y cómo somos conscientes de su superioridad, como hablaba Ítalo recién. Entonces, si nosotros somos conscientes de que este lugar, la iglesia, es la casa del Señor, entonces yo tengo que venir con un espíritu de humildad. Yo creo que eso es lo primero. Con un espíritu de reverencia y con un espíritu de verdad y con un espíritu de adoración. Wow, es difícil. A veces tenemos comportamientos en la iglesia que pareciera que nos olvidamos de que realmente estamos delante de una presencia tan santa. Sabes que yo creo que soy la primera culpable de eso. Yo, por ejemplo, que tengo un poquito de dispersión, recurro constantemente a mi teléfono. Pensando en la lección, creo que es un error. Sí. Pero al mismo tiempo pienso de que no hay que confundir la santidad y el estar apartados con un elitismo. No, ¿sí? Lo que pasa es que tenemos que realmente tener la absoluta conciencia de que estamos delante de un ser santo. Eso. Y si tenemos esa conciencia de estar delante de un ser santo, todo nuestro comportamiento va a cambiar, ¿o no? Sí. Yo quisiera acotar que
como mencioné anteriormente, este atributo precede a los siguientes, porque si Dios es santo, Él además es omnipotente. Entonces, ¿se imaginan un ser que no sea santo y que tenga omnipotencia? O sea, podría ser un tirano. Claro, ¿no? absolutamente. ¿Qué seguridad o qué, digamos, tranquilidad nos da una persona que tenga pleno poder, pero que no tenga pensamientos o no tenga intenciones que sean libres del mal? Sí, eso es algo súper importante porque, por ejemplo, yo busqué la RAE y la definición de santidad tiene que ver con una cualidad de Dios que es separarse del mal. O sea, por eso igual yo quería separar como la santidad humana. O sea, nosotros no podemos separarnos del mal porque somos pecadores. Claro. Sin embargo, podemos alinear nuestro corazón con Dios para poder hacer lo que Él haría. ¿Sí? Y eso tiene que ver entonces más con el fondo, ¿ya? Y no con las formas. Por eso hablaba de que no son meras reglas. Tiene que ver con una forma de vivir, apartándose del mal. Cuando tú comienzas a amar al Señor y comienzas a ver el mal en lo otro, deseas estar con Cristo todo el tiempo. Y deseas comportarte como Él Así es. merece que nos comportemos. Ítalo, otra pregunta. Hay personas a las que este atributo de la santidad de Dios les provoca temor y a otras les provoca confianza. ¿Cómo es esa dicotomía ahí? Bueno, vimos en la Biblia que hay varios personajes que sintieron temor al estar frente a la presencia de Dios. Isaías particularmente, él pensó que moría, porque justamente ellos entendían claramente que no era compatible la presencia de un ser santo con alguien que es pecador. Sin embargo, si nosotros revisamos las otras características, los otros atributos de Dios, por ejemplo, se le define que Dios es amor, como un atributo. Exacto. Y no dice que es amante, como parte, digamos, de su carácter, sino que se define como algo inmanente en él, como en su esencia. Claro. Y eso tiene una implicancia muy grande porque a través del relato de la Biblia vemos que Dios se acerca al hombre. Más aún vemos que la manifestación plena de Dios es que Dios envió a su propio Hijo a estar con nosotros. Entonces, motivados por el amor, nosotros podemos ser atraídos hacia Dios, no con temor, sino que en forma de retribuirle ese amor que nació primero de Él. Claro, y por eso es importante conocer a Dios, porque tal como mencionó Ítalo al principio, hay muchas distorsiones del carácter de Dios, y principalmente el tener miedo. Pero Dios es tan cercano que cuando tú lo conoces no te nace tener miedo, te nace tener cercanía y ternura. Pero ahí yo pienso otra cosa. A veces cuando consideramos a un Dios tan cercano y tan amante, puede ser que yo me olvide de la santidad. Es difícil porque como estamos estudiando el conocimiento de Dios, en la medida que yo conozco a Dios, yo conozco más su carácter. Por lo tanto, si mi deseo es retribuir ese amor que Dios tuvo por nosotros, yo voy a desear ser como Dios. Tú mencionabas algo que no es un tema de reglas. Nosotros generalmente cuando admiramos a alguien mucho, esto ocurre mucho con los niños. Los niños generalmente admiran a alguien, un superhéroe o un futbolista. Y cuando admiran mucho, cuando admiran mucho a un futbolista o un cantante, se quieren parecer a él. Se hace el mismo corte de pelo, se visten igual, hacen las mismas cosas. En el caso nuestro es similar. Nosotros cuando admiramos a alguien, en este caso estamos admirando a Dios, no solamente por su omnipotencia, omnisapiencia, sino por su amor, motiva en nosotros, por esta contemplación de su conocimiento y de su descripción, que lo vemos en la Biblia, a ser como Él, a querer ser como Él, a retribuirle como Él. Es interesante con respecto a eso de querer ser igual que otra persona. Los estudios muestran de que aquellos niños que son tremendamente vulnerados en su infancia temprana, les es muy difícil después creer en el amor de Dios, porque como tuvieron un padre castigador y la primera imagen que el niño tiene de un ser mayor que él es el padre, después les es difícil creer que hay un Dios que los ama, que los perdona, que los salva, que los abraza, cuando la imagen que ellos tuvieron del padre es completamente diferente. La importancia de los padres, ¿verdad? A propósito de eso, por la experiencia propia, cuando uno es padre,
uno entiende mejor a la A divinidad, la divinidad. porque uno ejerce casi un rol similar con los propios hijos. Claro. Uno es reflejo de lo que es Dios, para ellos por lo menos. Por eso es muy importante lo que acaba Claro. de mencionar. Claro. La imagen que tienen que se muestra a los hijos de Dios. De Dios, exactamente. Responsabilidad para cada uno de los papitos de nuestra iglesia. Belén, cuéntame. El amor de Dios es perfecto, ¿verdad? Así Ahora, es. ¿cómo puedes tú cultivar ese amor en tus relaciones personales? Especialmente cuando las relaciones son difíciles. Bueno, yo creo que lo primero es ser consciente de que cada persona que me rodea tiene la imagen de Dios, que es algo que igual se abordaba en la lección, creo que el día domingo. Sí. Y cuando tú eres consciente de que cada persona lleva la imagen de Dios y que al mismo tiempo, como creo que he dicho anteriormente, la gente en mi clase me ha escuchado mucho decir esto, que tú eres consciente de que cada persona costó la sangre de Cristo, tú te das cuenta de que debes amar a esa persona y que anhelas el cielo hacia esa persona. Pero eso es como un amor pasivo. Sí, porque en realidad yo deseo la salvación de las personas que están a mi lado y ojalá conozcan al Señor y ojalá se arrepientan. Pero también cultivar un amor implica desafíos, implica querer a esa persona que quizás me hizo mal, implica querer a esa persona que quizás su carácter sea un poco más difícil y ahí exige algo de mí. Sí, se exige algo de mí. Y yo creo que lo que más se exige de uno es la humildad, la renuncia al ego. ¿Sí? Y eso proviene únicamente del Señor. Yo comparto mucho con personas no cristianas, ¿sí? Porque por mi trabajo. Y para ellos es como inconcebible esto. Les cuesta mucho. Como que el mundo piensa que hay que vivir las consecuencias. Sin embargo, nosotros pensamos en que esa persona merece amor, porque Cristo la ama. Y en el mundo de hoy, cuando es tan importante para las personas sentirse vengadas por algo que recibieron, es como difícil realmente vivir el amor cristiano. Es que no es parte de la naturaleza del hombre. Por eso entendemos la expresión que encontramos de amor en el Nuevo Testamento, que lo describe como ágape. Claro. Que es un amor que tiene que ser de origen divino. Dios puso, Jesús mismo, cuando, digamos, se le preguntaron cuántas veces hay que perdonar, dijo hasta 70 veces 7. Sí, también Jesús mismo en el Sermón del Monte dijo que debiésemos amar a nuestros enemigos, cosa que va, como ya mencionaba Belén, en contraposición a nuestra naturaleza. No todos tienen el carácter de Dios quienes nos rodean, pero sí son hijos de Dios y fueron pagados por gran precio, como tú bien mencionabas. Pero esta característica claramente tiene que ser de origen divino. Es un atributo divino que a través de un conocimiento de Dios y una relación con Dios podemos asimilarlo en nosotros. Y eso es lo que pretende la lección de este trimestre, ¿verdad? De que nosotros, en la medida que vayamos conociendo más a Dios, vayamos internalizando en nosotros todos esos atributos, que nunca van a ser igual al de Dios, con nuestras limitaciones humanas, pero que podamos internalizarlos y que lo podamos manifestar también a nuestro prójimo, a las personas que están con nosotros. Así es. Pero el concepto del amor en general en nuestra cultura es muy diferente. Entonces, ¿cómo podemos entender o cómo podemos saber si el amor que yo estoy sintiendo por Dios no es puramente emocional? Es interesante. Yo anoté dentro de mis apuntes que se necesita de la razón y no solamente de la emoción. ¿Ya? Y yo creo que ahí viene el siguiente tópico o lo que se hablaba un poco en el día de la creación, de Dios creador, donde somos conscientes de que Él nos creó con su palabra, con sus manos, como un acto consciente, ¿sí? Entonces hay razón y hay emoción. Y la fe no puede ser únicamente emoción o únicamente razón. Si nosotros entendemos un poco cómo estamos estructurados, nuestra mente está estructurada, hay un autor muy bueno, Timothy Jennings, que lo describe en que tenemos 3 capas. Es bastante popular, digamos, esta imagen en que en el centro tenemos nuestra conciencia, donde están nuestras creencias,
Después alrededor de ella tenemos la voluntad y fuera de ella están nuestras emociones y nuestros sentimientos. Como tú bien dices, el amor nace de una convicción, de una creencia. Nosotros creemos que es de origen divino, porque creemos en lo que nosotros leemos en las Escrituras. Y esta debiera subordinar a nuestra voluntad. Yo sé que amar a los enemigos es contrario a la voluntad, pero nosotros creemos que es posible porque es de origen divino. Nosotros estamos yendo a la fuente de, digamos, de ese atributo. Y que por supuesto nuestra voluntad debiera someter finalmente a nuestras emociones, que es lo que nos permite interactuarnos con nuestros pares. Por lo tanto, si yo tengo conflictos en que lo que estoy sintiendo no es de acuerdo a lo que yo creo, tenemos un problema. Tenemos que analizar nuevamente nuestras creencias y probablemente reforzar el conocimiento para que esta, claro, ordene nuestra voluntad y por consiguiente nuestras emociones y nuestros sentimientos. Sí. Evaluarte, como decía la lección 1. Sí, evaluarte. Probablemente sea porque cuando nosotros hablamos de amor, lo relacionamos a una emoción. Sí, pero como siempre hemos dicho, el amor es un principio. Es un principio. Yo decido amar. Y si es un principio, es una decisión. Se decide amar. Es una decisión. Es una decisión diaria, porque uno puede dejar de sentir, pero por ejemplo, uno ama a su cónyuge, a su pareja, aun cuando uno está enojado, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Aun cuando hay problemas. Se ilustra mejor los padres con los hijos. Podría Aunque ser. los hijos, digamos, sean desobedientes, se portan mal. Que yo no soy madre. Entonces, los padres siguen amando a sus hijos. Claro. Porque es una convicción de ellos, es parte, digamos, de su rol como padres. Sí, es cierto. Ahora, si nosotros tuviéramos, Belén, esa real conciencia de que fuimos creados a la imagen de Dios, ¿cómo eso debería afectar nuestra autoestima? Yo creo que nos debería hacer sentir tremendamente valiosos, ¿sí? Porque nada más ni nada menos que tú, Cris, que tú, Ítalo, y que yo tenemos la imagen del Señor dentro de nosotros. Somos tremendamente amados, tenemos un propósito. No es solamente una casualidad que nosotros estemos aquí. Y algo que igual cuesta explicar, por ejemplo, con mi psicólogo hemos tenido varias veces esta conversación, que yo le digo que mis propósitos son trascendentes, no se limitan solamente a este mundo y tiene que ver también por el valor que el Señor le da a cada uno. O sea, yo considero de que si el Señor me ha llenado de amor a mí, también igual debo amar a los demás. Debo administrar ese amor que también Dios me ha dado. Quisiera complementar la respuesta en que, volviendo al tema, digamos, del amor de Dios, la manifestación más grande que tuvo Dios hacia el mundo es que dio a su propio Hijo parte de su ser para salvar a su criatura. Y no necesariamente a los que le aman, a todos. Incluso a los que le rechazan. Incluso a todos. Ese es el parámetro, digamos, es la medida que nos pone a nosotros. Porque dice el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, con eso en mente, refuerza lo que tú sostienes. Son criaturas de Dios. Y Dios dio a su Hijo, su único Hijo, para salvarle. Por lo tanto, ¿quién soy yo para no mostrar o demostrar ese mismo amor? Y también, ¿quién soy yo para cuestionar el valor de alguien? Eso igual es súper importante. En el día de hoy se ningunea mucho al humano, ¿sí? Y cuando tú ninguneas al humano, estás yendo en contra de algo que Dios bendijo y que Dios creó con sus manos. No solo con su voz, con sus manos. Me gustó mucho, me parece que la lección estaba, o en el auxiliar estaba la imagen de Dios tomando el barro y haciendo al hombre a su imagen. Tiene que ver con el toque, con eso rico de amor, de abrazarte, de quererte. Es decir, si el Señor hace todo eso con nosotros y nos creó de esa manera, deberíamos realmente tener una mejor autoestima, deberíamos realmente tener conciencia de que somos amados, y lamentablemente no siempre nuestros hermanos lo entienden así, o nosotros lo entendemos así. El tiempo está pasando y quiero ir a la última parte de la lección, Ítalo, donde se nos habla de Emmanuel, de Dios con nosotros. Y que lo resume todo. ¿Qué significa ese Dios con nosotros? ¿Es solamente una idea teológica o es una experiencia que nosotros podríamos llegar a sentir? Nosotros creemos o vemos que Dios se ha revelado a nosotros ampliamente y con mucho detalle a través de las Escrituras.
pero una de las revelaciones más grandes con la humanidad fue en la persona de Jesús. Y Dios con nosotros es la revelación máxima del carácter de Dios en nosotros, en la figura de Jesucristo. Por ejemplo, en el texto de Juan 19:4, la principal revelación de Jesús dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, ¿qué más claro que a través de la figura de Jesucristo vemos la revelación del carácter de Dios, que son el conjunto de las cualidades anteriores, el conjunto de los atributos, por ejemplo, anteriores que se muestran en las experiencias, en sus obras y en su vivencia que tuvo acá en la tierra. A través de la figura de Jesús, nosotros entendemos mejor el carácter de Dios, particularmente a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Ahí queda mucho más plasmado el amor de Dios hacia nosotros y, por supuesto, su carácter. Así que Dios con nosotros no es más que la revelación máxima de Dios con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿por qué razón a veces nosotros no sentimos su presencia o no sentimos esa cercanía? Bueno, la figura de Jesús fue, digamos, transitoria. Sin embargo, dejó una marca indeleble en la historia. Albert Schweitzer, él, en su libro, describe claramente el impacto que tuvo Jesús a través de la historia. Pero Jesús, antes de irse, dejó al Consolador, dejó al Espíritu Santo, justamente para abordar esta interrogante. Digamos, ¿quién nos ayuda ahora? Ahora, nosotros tenemos a veces esta idea equivocada de que el Espíritu Santo tiene que actuar en forma extraordinaria o mágica en nosotros. Pero nosotros hemos visto a través de las Escrituras o a través de los 10 días de oración que se abordó el tema, que más que un accionar en forma mágica o extraordinaria, es esa voz que nos convence de pecado, esa voz que nos dice o nos revela nueva información acerca del conocimiento de Dios. Es aquella que nos abre el entendimiento para comprender mejor la naturaleza de Dios. Considero clave lo que dice Ítalo, porque nosotros hablábamos con Cris antes de que hay personas que conocen teóricamente a Dios muy bien, mejor incluso que cualquiera de nosotros, pero lo que hace la diferencia es el Espíritu Santo. Si yo pido la dirección del Espíritu Santo, entonces voy a conocer de verdad a Dios. Y había una parte de la lección, no recuerdo en qué momento, pero decía que Jesús vino a corregir la imagen distorsionada que había de Dios. Y hoy la única manera de corregir esa distorsión que hablaba Ítalo al principio es con la ayuda del Espíritu Santo, Cris. Belén, cuéntame, y si nosotros somos portadores de esa presencia del Espíritu Santo, ¿cómo debemos actuar entonces con los otros? Hoy yo creo que siendo conscientes de que necesitamos de alguien, ¿sí? Y ese alguien es Dios, Espíritu Santo, ¿sí? Creo que eso hace toda la diferencia. A veces cuesta pararse y pensar en cómo lo haría Jesús, pero es algo que necesitamos. Yo, que soy tremendamente impulsiva y he tenido tantos problemas en mi vida por mi impulsividad, a veces digo, ay Señor, debía haber preguntado qué hubieras hecho tú. Debía haber pedido la dirección del Espíritu. Es importante que en cada decisión, por muy pequeña que sea, el Espíritu Santo esté guiando nuestra vida para poder de esa manera revelar correctamente a Dios frente a los demás. Gracias. El tiempo se nos acabó, Ítalo. Pero estuvo muy bueno, me encantó conversar con Ítalo. ¿Cómo hacemos un cierre final para la temática de esta semana? Dice el sabio Salomón que la sabiduría está en el conocimiento de Dios. En la medida que nosotros crecemos en el conocimiento de Dios, va a aumentar nuestra capacidad de discernimiento para resolver nuestras decisiones y conducirnos en esta vida. Y, por supuesto, asimilar nuestro carácter al carácter de Dios. De esta forma respondemos también a la pregunta que hacía Cris anteriormente, ¿cómo demostramos esto? Bueno, llegamos al final de este segundo capítulo. Les agradecemos por haber estado con nosotros, pero yo quiero dejar algunas preguntas para que ustedes las reflexionen, pero además que ustedes las puedan compartir con sus amigos, con las personas de la clase y todo, para que reflexionen, porque la lección sin reflexión
solamente va a ser algo teórico y no va a conseguir el objetivo final, que es transformar nuestra vida. Pregunta para reflexionar entonces: ¿cómo debería afectar la santidad de Dios en mis decisiones cotidianas? ¿Qué decisiones estoy tomando como si no fuera amado por Dios? ¿Qué cosas no haría en mi vida si tuviera plena conciencia de la presencia de Dios en mi vida? Muchas gracias por la compañía, que el Señor los bendiga y nos encontramos la próxima semana.